A ver, la historia de Sansón, casi todo el mundo la conoce, ¿no? El tipo con la fuerza sobrehumana, la traición, esa caída tan dramática. Es de esas historias bíblicas que se quedan grabadas. Pero, ¿y si les digo que hay una capa mucho más profunda? Una que a menudo pasamos por alto. Hoy vamos a meternos de lleno en una interpretación bien particular, sacada de un sermón que le da una vuelta de tuerca a todo. Se centra en su llamado espiritual y, sobre todo, en una decisión que tomó que, de entrada, parece, bueno, una locura total. Para poder entender bien a Sansón, primero hay que viajar en el tiempo, al mundo en el que le tocó nacer. Y miren, según este sermón, el panorama era desolador. O sea, sí, claro, Israel estaba bajo el yugo de los filisteos, pero el verdadero problema iba más allá. Era un silencio espiritual, absoluto. Y es justo ahí, en medio de esa nada, de esa desesperanza total, cuando ya nadie pedía nada ni esperaba nada, que aparece nuestro héroe. Totalmente inesperado. Y ojo, que este es un punto clave en el que el sermón insiste mucho. No era solo la opresión física, que ya de por sí era terrible, ¿eh? Era algo peor, una resignación del alma. La gente simplemente había dejado de orar. Habían tirado la toalla. La esperanza estaba tan muerta que ya ni se molestaban en pedir ayuda. Y es justamente por ese silencio que el nacimiento de Sansón cobra una dimensión increíble. Piénsenlo, no fue una respuesta a las oraciones de la gente, porque, como acabamos de ver, ya no había oraciones. Según esta lectura, fue una movida de Dios, directa, sin que nadie se la pidiera, como una señal clarísima de que Él no se había olvidado de ellos, incluso cuando ellos, bueno, ya habían dejado de buscarlo. Pero bueno, el nacimiento milagroso era solo el comienzo. No, la cosa no queda ahí. El nombre que le pusieron al niño, estaba cargado de un simbolismo potentísimo. Lo convertía nada más y nada menos que en el Hijo del Sol. Sí, así como suena, Sansón quiere decir literalmente hijo del sol. Y esto no es un dato curioso, para nada. De hecho, para este análisis, esta es una de las llaves maestras para entender toda su historia. A ver, tratemos de imaginar la escena. Tenemos a toda una nación hundida en la oscuridad, en la opresión, en la apatía, una noche larguísima. Y de repente, ¡pum!, nace este Hijo del Sol. Su llegada es como esos primeritos rayos de luz que se cuelan antes del amanecer, ¿saben? Esa promesa de que la noche por fin se iba a acabar. Y aquí es donde el sermón, bueno, pone las cartas sobre la mesa con su analogía principal. Miren la comparación. A Sansón se le ve como un tipo, o sea, como una especie de adelanto, de prefiguración de Cristo. Si Sansón fue el Hijo del Sol que trajo el amanecer de la esperanza a Israel, Cristo es llamado el Sol de Justicia, el que trae la luz definitiva que acaba con la oscuridad del pecado. Es una conexión que, eleva la historia de Sansón a otro nivel, casi profético. Ok, y es aquí donde la cosa se pone de verdad interesante, porque este análisis no se queda solo en los símbolos. No, ¿qué va? Se mete de cabeza en la psicología espiritual de Sansón para tratar de explicar cómo fue exactamente que se manifestó el llamado de Dios en su vida. Esta frasecita, que viene del libro de Jueces, es el centro de todo el argumento. A ver, leámosla. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. Manifestarse suena como algo tranquilo, ¿no? Como algo que aparece suavemente. Pues agárrense, porque el sermón dice que detrás de esa palabra se esconde algo mucho, mucho más fuerte, incluso violento. Y esto es fascinante. Resulta que la palabra original en hebreo, según este estudio, no habla de una revelación sutil, para nada. Habla de una acción enérgica, de un agitar, de un sacudir, o incluso, como vemos aquí, de un golpe. La idea es que el Espíritu de Dios no le habló en susurros, no, empezó a golpear, literalmente, la puerta de su corazón. Entonces, para que quede claro, no estamos hablando de una visión mística o de una voz que retumba desde el cielo. No, esto era un proceso interno, una inquietud que le nacía desde adentro, una fuerza que iba creciendo y creciendo hasta que se hizo imposible de ignorar. Todo estaba pasando dentro de él. No había escapatoria. Este análisis lo resume en un proceso de 3 pasos. Primero, la inquietud.
Esa cosita en el estómago, esa sensación de que algo no está bien, de que algo tiene que cambiar. Segundo, la fuerza irresistible. Esos golpes en el corazón se hacen cada vez más fuertes, hasta que resistirse ya no es una opción. Y tercero, la rendición, el momento en que finalmente cede y acepta el llamado. Es un despertar que se describe casi como una fuerza de la naturaleza. Y bueno, después de un despertar espiritual así tan poderoso, uno pensaría que Sansón diría, listo, manos a la obra a cumplir mi misión, ¿verdad? Pues no. Lo que hace justo después es pero tan desconcertante que le da un giro de 180 grados a toda la historia. Estas son literalmente sus primeras palabras después de sentir esos golpes del espíritu en el corazón. Va con sus padres y les exige, así, de frente, que le consigan por esposa a una mujer que vio en Timnat. ¿Y quién era ella? No una israelita, no. Una mujer de los filisteos, de los mismísimos opresores de su pueblo. Decir que esto fue un balde de agua fría, creo que se queda corto, ¿eh? Es un shock total. Justo cuando la historia llega a su clímax espiritual, ¡pum! Sansón sale con una decisión que parece tirar todo por la borda. Es un giro de guión brutal. A ver, vamos a desglosar rapidito por qué esta elección es tan terrible, según este análisis. Primero, elige a una mujer del bando enemigo. ¡Del enemigo! Segundo, su única razón es la he visto. O sea, una decisión puramente superficial, basada en lo físico. Cero oración, cero reflexión, nada de nada. Y por si fuera poco, con esto les causa un dolor terrible a sus padres. Es el manual de cómo tomar una decisión impulsiva y carnal. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Cómo se come que el héroe llamado por Dios sea el mismo tipo que toma decisiones tan desastrosas? Bueno, la conclusión que nos ofrece este sermón es fascinante porque nos da una doble perspectiva. Y aquí está el corazón del asunto, la gran tensión de la historia. Por un lado está la gracia. A pesar del error garrafal de Sansón, el plan de Dios no se frena. Dios encuentra la manera de seguir trabajando a través de él. Pero por otro lado, hay una advertencia. Y es una advertencia muy seria. Una mala decisión, una decisión tomada a la ligera, tiene consecuencias. Y esas consecuencias son reales, son dolorosas y a veces para siempre. Al final, la conclusión que nos deja esta interpretación es que a pesar de todas sus caídas, de todos sus errores y de sus decisiones impulsivas, Sansón nunca estuvo fuera del alcance de la compasión de Dios. Su vida, con todo y sus líos, es un testimonio de cómo la gracia puede funcionar incluso en medio de la debilidad humana más profunda. Y todo esto nos deja flotando una pregunta final, que es, tan provocadora como profunda. Es la pregunta central de esta historia. ¿Puede el error humano ser parte de un plan divino? ¿Cómo es que conviven un plan superior con nuestra libertad para tomar decisiones y para equivocarnos tanto? La historia de Sansón, vista con estos ojos, no nos da respuestas fáciles, para nada. Más bien nos deja ahí, pensando en ese enorme misterio.